Hola, hola YouTube, ven y te muestro cómo logramos un producto crujiente, delicioso e inigualable. ¡Vamos! En esta oportunidad vamos a determinar los ingredientes utilizando tazas medidoras y cucharadas. Utilizaremos para esta receta una harina panificable. Son 450 gramos o 3 tazas y 2/3 de taza. Es muy importante que las medidas de volumen se hagan colocando la materia prima dentro de la taza y dejándola a ras de la superficie, sin apretar la materia prima. 180 mililitros de agua helada o 3/4 de taza. 63 gramos de azúcar o 1/4 de taza. 9 gramos de sal o 2 cucharaditas. Fíjense, como esta cucharadita normal de té. Utilizamos 45 mililitros de leche fría o 1/6 de taza. Tratamos de disolverlo todo muy bien. Incorporaremos 7 gramos de levadura instantánea o 3 cucharaditas. Incorporamos estos ingredientes a nuestra harina. Agregaremos 22 gramos de mantequilla sin sal o 1/8 de taza. Y por último agregaremos a nuestra masa 22 gramos de huevo o media unidad. Vamos a mezclar muy bien el huevo para poder incorporar solo la mitad de este. Vamos a hacerlo de manera sencilla. Calculamos la mitad. Y por último, para laminar nuestros croissants, utilizaremos 202 gramos de esta mantequilla que conseguí en el supermercado. Por fin conseguí una mantequilla con un 82% de materia grasa. Esto me permite tener un producto de calidad. Les recuerdo que he hablado sobre este tema de la materia grasa para laminar en videos anteriores. No es sencillo laminar el croissant con una mantequilla con menos materia grasa del 82%. Tendría demasiado líquido y no nos formaría bien las capas de nuestros croissants. Por eso, cuando vi esta mantequilla en la alacena en el supermercado, de una vez me lancé sobre ella y dije, vamos a comprarla porque necesito hacer croissant de mantequilla. Esta mantequilla la he visto en muchos videos franceses en donde directamente la utilizan para elaborar estos deliciosos croissants. Por eso no dudé en comprarla. Comencemos a amasar nuestros ingredientes. Lo vamos a hacer poco a poco hasta ir obteniendo una malla glutínica bastante importante. Por el momento unimos todo. Vamos apretando con nuestras manos hasta que toda la materia prima esté unida. Es importante que esta masa no se nos caliente demasiado en el amasado. Por eso, en este punto, en donde todavía le falta amasar, fíjense que se ve bastante irregular. Sin embargo, la taparemos con un papel film y la vamos a llevar a congelación durante una media hora. Esto nos ayudará a que se vaya desarrollando
nuestra malla de gluten sin necesidad de amasar. Además, la mantendremos fría. Ya pasó una media hora y lo que vamos a hacer es darle unos pliegues a la masa para no manipularla tanto y así no se nos caliente. Esto nos permitirá ir haciendo un amasado y además desarrollar nuestra red de gluten. Todavía le falta un poco de amasado. Vamos a llevar nuevamente a congelación por media hora más y hacemos el mismo procedimiento. Una media hora más en el congelador, la sacamos, estiramos y vamos a colocar nuestra materia grasa, nuestra mantequilla para laminar, sobre nuestra masa. Ya lo veremos. Estiraremos la masa del doble del ancho de nuestra materia grasa y del mismo alto de esta. Si te gusta este video y te está resultando interesante, no te olvides de darnos un like y suscribirte a nuestro canal. Fíjense que tenemos el mismo alto de la materia grasa y el doble de ancho para poder cubrir toda nuestra mantequilla, hacer un envoltorio. De verdad es difícil elaborar el croissant por el punto de fusión de la materia grasa. Siempre es importante tenerlo en cuenta. En este momento me encuentro en Caracas, en la casa de mi mamá. Aquí hace más calor que en Medellín, en donde yo vivo, en Colombia. Y es bastante complicado. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que debemos refrigerar constantemente nuestra masa para que no se nos desarrolle la levadura de manera abrupta y además nuestra mantequilla permanezca fría. Hacemos presión con nuestro rodillo y vamos estirando hacia el lado de la apertura nuestra masa. Vean que la materia grasa no se sale de la masa. Cuando tenemos materias grasas con un bajo contenido graso, con mucha agua en su interior, normalmente se derrite de una manera catastrófica y no podemos elaborar el croissant. No nos va a salir adecuadamente. Comenzamos con la primera vuelta, una vuelta doble. Vean cómo la hacemos. Vamos a juntar los dos extremos de nuestra masa hacia el centro y luego volvemos a doblar sobre sí como una especie de libro. Y nos quedan 4 capas. Primero quitamos el exceso de harina, colocamos un ligero toque de agua para que peguen nuestras dos superficies. Perfecto. Un poco más de harina y lo que vamos a hacer es estirar solo un poco. Ya no vamos a dar la segunda vuelta, todavía no. Vamos a estirar solo un poco para dejarla preparada para nuestra segunda vuelta. La vamos a llevar a nevera durante 1 hora o a congelación por media hora. No estamos buscando que se nos congele la masa, ni tampoco la materia grasa,
porque al estar congelada, si intentamos estirar la masa, se nos va a quebrar en el interior y eso no lo queremos. Lo que estamos buscando es que se nos enfríe rápidamente. Con media hora es suficiente. Siempre taparemos con el papel film y dejamos reposar. Salió del congelador y vamos a proceder a darle la segunda y última vuelta. La vuelta simple. Estiramos nuestra masa y vamos a quitar el excedente de harina para que las superficies puedan pegar correctamente. Vamos a dividir de manera imaginaria nuestra masa en 3 partes. Doblamos uno de los tercios del extremo hacia el tercio interior. Colocamos solo un poquito de agua en la superficie para que pegue correctamente. Y por último, el tercio del otro extremo sobre el tercio interior. Véanlo. Perfecto. Vamos a estirar nuevamente un poco más, un poquito nada más, y vamos a colocar papel film y nuevamente media hora a congelación. Siempre la mantequilla debe estar muy fría, pero todavía manejable, no congelada. Listo, ya ha pasado su tiempo de enfriado y ahora sí vamos a estirarlo de manera tal que nos salgan 10 croissants de mantequilla. A mí me gusta mucho el tamaño que da 100 gramos en cada croissant. Sin embargo, también lo pueden hacer de 80 gramos y cortarían triángulos de 8 centímetros por 24 centímetros de largo. En este caso serán, como normalmente los hago, de 10 por 30 centímetros. Vamos a estirar nuestra masa de manera tal que nos salgan 5 rectángulos, por lo cual estiraremos nuestra masa de 50 por 30 centímetros. La tapamos con papel film y la dejamos descansar 15 minutos. Pasado este tiempo, vamos ahora a cortar nuestros rectángulos.
Como siempre, vamos a dejar un rectángulo casi perfecto y vamos a cortar los bordes lo menos que podamos. Fíjense que solo se corta una delgada tira de masa. Vamos marcando de 10 en 10, también en la parte superior, y trazamos una línea y quedan listos nuestros rectángulos. Y ahora sí sacaremos dos triángulos de cada rectángulo, cortándolos de manera transversal. Perfecto. Una vez más es el momento de llevar a frío nuestros triángulos y que la mantequilla no pierda la temperatura adecuada. Muy bien, ahora sí vamos con la forma final. Siempre con mucho cuidado vamos a estirar nuestro triángulo solo un poco y vamos a comenzar a enrollarlo de manera sutil y suave. Apretamos un poquito el extremo para que pegue bien en el croissant y listo. Fíjense que también podemos hacer un pequeño corte en la base del triángulo, con lo cual quedará más largo el croissant y podremos hacerlo en forma de media luna. Vean que lo estiramos un poco y comenzamos a enrollar. En esta oportunidad voy a tomar los excedentes de los bordes y voy a hacer una pequeña trenza y la voy a colocar de manera circular o como una especie de esfera. Como les había comentado, me encuentro en casa de mi mamá en Caracas, Venezuela, y aquí no tengo todos los implementos necesarios. Sin embargo, encontré un molde de torta, lo volteé y lo usé como base para dejar en crecimiento los croissants. Fíjense en este. Aquí. Perfecto, dejaremos 2 horas en crecimiento y esperaremos a ver el resultado. Y 2 horas después tienen un tamaño espectacular. Solo me falta colocarle un poco de la doradura de huevo, una pizca de sal y un chorrito de leche y ya quedan listos para hornear.
Los vamos a hornear durante unos 18 minutos a 210 grados. Si tu horno no es lo suficientemente caliente, lo puedes hornear a 180 grados por al menos 22 minutos. Debes recordar que cada horno es muy diferente, por lo cual es preferible tener bastante precaución para que no se nos vayan a quemar. Prefiero que estés bastante pendiente una vez que lleguen a unos 19 minutos. Ya puedes ir estando bien pendiente de que no se doren demasiado o se nos puedan quemar. No esperaba menos y vean qué belleza de croissants. Croissants de mantequilla. Una verdadera delicia. Y escuchemos el sonido del croissant. Nunca es demasiado tarde para intentar hacerlo. Es espectacular y realmente inigualable. Su sabor es delicado, su textura increíble y siempre es bien recibido un buen croissant. Recuerda hacerlo. Cualquier duda que tengas, me preguntas y hasta la próxima.